Sí, así es, Fidel. Gracias y muy buenos días. Hoy, Día de la Prensa Cubana, insistimos en el papel del periodismo científico y la comunicación de la ciencia, sobre todo cuando se trata de educar a la población para enfrentar fenómenos y desastres naturales. En este sentido, el proyecto Ponte Alerta Caribe es una alternativa que brinda herramientas para estar preparados ante eventos como huracanes, terremotos y sequías. Pero específicamente, ¿qué acciones realiza este proyecto, teniendo en cuenta las características particulares de cada localidad? ¿Cuál es la importancia de la comunicación para popularizar el conocimiento científico y alertar sobre los riesgos y las vías de enfrentamiento? ¿Cómo Ponte Alerta Caribe se ha desarrollado como un proyecto con enfoque inclusivo? Sobre estas y otras cuestiones conversaremos en breve con el doctor Ricardo Delgado Telles, quien es coordinador nacional del proyecto Ponte Alerta Caribe. Primero vamos a un material a propósito de las experiencias contadas por uno de los campesinos que ha implementado varios métodos ante sequías y otros fenómenos naturales. Desde ya agradecemos, por cierto, a la periodista y directora de la revista Juventud Técnica, Iramis Alonso, por la colaboración para este segmento. Vamos a ver el material y a la vuelta regresamos a la sala de entrevistas con el invitado de hoy. Para prevenir la sequía, huracanes, tsunamis y otros desastres naturales con enfoque inclusivo estás a tiempo. Así que ponte Alerta Caribe. A través de los talleres que hemos tenido con los compañeros de la provincia, que hemos logrado bastante éxito, partiendo de los conocimientos que estos talleres le dejan al campesinado. Usted en su finca le hace todo lo que está previsto, le hace los tranques, le hace las conservaciones de suelos, todo lo que es conservaciones de suelo, la barrera viva y muerta. Eso es una importancia grande para la finca de cada campesino. El campesino que no haga eso en estos momentos no va a tener éxito en su finca, porque no va a haber resultado. Jamás en las épocas que han pasado aquí y la edad que tengo, nunca había visto un disparate como lo que se están viendo hoy, partiendo de los cambios y los pronósticos que hay en la naturaleza. Hay unos pronósticos muy desagradables para nosotros los que habitamos la tierra, partiendo de la grande sequía. O sea, muchos campesinos no creíamos en eso, pero después que hemos pasado los talleres de enseñanza, hemos visto que es una realidad, una realidad. Bueno, pues al papel del periodismo científico y la comunicación de la ciencia para educar a la población ante fenómenos y desastres naturales y a las acciones de Ponte Alerta Caribe, un proyecto clave en este sentido, nos acercamos hoy. Conversamos, como anunciaba al comienzo, con el doctor Ricardo Delgado Telles, quien es coordinador nacional del proyecto Ponte Alerta Caribe. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Cristian. Gracias. Y felicidades. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué acciones, por cierto, ha realizado el proyecto Ponte Alerta Caribe, teniendo, por supuesto, en cuenta las características particulares de cada localidad? Sí, bueno, este proyecto, que fue financiado por la Comunidad Europea, por el Fondo de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, ha realizado acciones en 3 niveles, ¿no? A nivel de la región del Caribe completa, o sea, tiene acciones en diferentes países, específicamente en Dominicana y Cuba, República Dominicana y Cuba, y en Cuba específicamente fortaleciendo la capacidad de las instituciones cubanas para hacer frente a las amenazas naturales, especialmente las que traen los huracanes o los fenómenos geológicos, y ya a nivel más local, ¿no? En los municipios de San Antonio del Sur y Baracoa, en la provincia de Guantánamo, se ha concentrado en ayudar a las organizaciones locales del Poder Popular, de la gestión de riesgos, los campesinos, etcétera, a hacer frente a las amenazas que son más comunes en esos municipios. Por ejemplo, amenazas como la sequía, ¿no? Sí, en San Antonio del Sur específicamente la sequía. Es un municipio que está muy afectado por la sequía y tiene una geografía muy compleja, o sea, tiene muchas formas diferentes de sequía, que no es una sola. Entonces, en ese punto se ayuda específicamente a los campesinos a identificar cuáles son las características de sus fincas que pueden ayudarlos a resistir las sequías. Y en el caso de Baracoa, que tiene una complejidad muy alta por múltiples amenazas,
se ha trabajado fundamentalmente en la preparación de la población y de las instituciones para hacer frente a amenazas desde el punto de vista de tsunami, o sea, provocado por riesgos geológicos, penetraciones del mar, huracanes, inundaciones, etc. Y toda esta serie de fenómenos, por supuesto. Según su criterio, Ricardo, ¿cuál es la importancia que ha tenido la comunicación un poco para difundir el conocimiento científico y también para alertar sobre los riesgos y las vías de enfrentamiento de estos fenómenos naturales que usted comentaba? Sí, bueno, principalmente el hecho de conocer del fenómeno ya es una medida de disminución de la vulnerabilidad. O sea, si los campesinos conocen cómo funciona la sequía y los diferentes tipos de sequía, están más preparados, nada más conociéndolos, están más preparados para hacerle frente. Porque hay muchos tipos de sequía que se pueden hacer frente de forma relativamente sencilla, o sea, cambiando su forma de producir, cambiando la producción básica que usan, etcétera. Hay muchos ejemplos interesantísimos que hemos visto y apoyado en el municipio de San Antonio del Sur. Sobre todo también en casos de terremotos, que en la zona oriental es donde más ocurren en nuestro país, un poco se le ha llevado a la población educación, ¿no?, sobre las medidas que deben tener en cuenta. Eso es muy importante, sobre todo en el caso de los tsunamis, que es un riesgo, o sea, un peligro que no es no está muy identificado entre las personas y entre los dirigentes tampoco. O sea, es un peligro que está más bien oculto. Y además tiene un gran problema, que no hay aviso, o sea, no hay tiempo de avisar. No es como los huracanes, como la sequía, que tiene un periodo largo de preparación, ¿no? Es el tsunami depende de las acciones que ejecute cada persona, identificando por sí mismo los avisos que da la naturaleza. Por consiguiente, el conocimiento de cómo funcionan los tsunamis, qué es lo que se puede hacer para protegerse, tiene que estar imbricado en la sociedad completa. O sea, todo el mundo tiene que saber de eso para poderse proteger. Y un aspecto esencial ahí que tiene Ponte Alerta Caribe como palabra clave, digamos, es la inclusión social. ¿Cómo este proyecto ha trabajado la inclusión social? Tengo entendido hasta con personas que tienen discapacidad. ¿Cómo Ponte Alerta Caribe ha trabajado con esto? Uno de los focos de este proyecto ha sido trabajar transversalmente, o sea, en todos los aspectos que se hicieron a diferentes niveles del país. El aspecto de la inclusión. O sea, la inclusión en el sentido de que hay que tener en cuenta a las personas que viven con diferentes discapacidades por diferentes razones, algunas que son temporales, otras permanentes, pero todas esas personas necesitan que se tengan en cuenta en los planes, aunque ya se tienen en cuenta, o sea, son priorizadas, etcétera, pero que los medios de aviso se diseñen pensando en incluir a todas las personas que tienen diferentes discapacidades, sobre todo en el caso de tsunami, que es muy, o sea, los medios de aviso son muy cortos los plazos de aviso. Entonces, en ese caso el proyecto ha trabajado para apoyar a las instituciones nacionales, la Defensa Civil Nacional, los órganos locales de la Defensa Civil, a entender mejor cómo pueden ayudar más a las personas que viven con discapacidades en caso de desastre, en caso de una emergencia. Específicamente. Bueno, pues mañana se realizará un taller para personas y decisores de diferentes instituciones que tienen que ver con este proyecto y seguramente más adelante tendremos otros detalles de este taller. Muchas gracias, doctor Ricardo, por estar esta mañana con nosotros. Gracias por acompañarnos y seguramente lo tendremos aquí presente en otras de nuestras emisiones. Muchas gracias a usted. Bueno, pues al papel del periodismo científico y la comunicación de la ciencia ante fenómenos y desastres naturales nos hemos acercado esta vez. Yo por hoy me despido, nos volvemos a encontrar el próximo jueves como siempre aquí en Conciencia. Gracias y buenos días.